Buenos días, economista Abelardo Pachano Bertero. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Sigue dando clases en la Universidad Católica o ya se retiró también? ¿Ah? Bienvenido. Gracias, Cleves, por la invitación. Un gusto estar en Radio Bancavilca. Es una oportunidad para volver a escucharle a usted a los tiempos. No, ya dejé la docencia hace algún tiempo. La verdad es que estuve más de 20 años dedicado a la docencia en la Universidad Católica y en algún momento en la Universidad Central del Ecuador. Pero ese tiempo ya se acabó. Abelardo Pachano, experto en monetaria. Lo recuerdo Sí, claramente. Incluso fuimos compañeros en el área técnica. Y lo recuerdo como director de estudios monetarios. Recuerda usted, economista Pachano. Entonces estamos hablando con la persona indicada. ¿Para qué? ¿O cuál es el tema? Tenemos un código orgánico monetario ineficiente, por así decirlo, y no lo hemos podido reformar. Y eso nos está impidiendo desarrollarnos en el sistema financiero y en todas las actividades económicas. Ese es el único factor que nos impide mejorar, por ejemplo, lograr bancarizar más a los usuarios, a los ciudadanos, porque hay mucho dinero en manos del público que no se ha bancarizado, o hay otro factor para mejorar o que está impidiendo mejorar al sistema financiero nacional, economista Pachano. Usted. mire, el tema del Código Monetario y Financiero es un tema doloroso. Fue manipulado en el gobierno anterior y acomodado para utilizarle al Banco Central como un instrumento más de financiamiento del derroche fiscal, de esa gran avalancha de gastos que desfiguró al Estado ecuatoriano y desfiguró a la economía ecuatoriana. Se introdujeron una serie de normas absolutamente inconexas, contrarias a la propia dolarización, y se permitió con dirigentes del Banco Central que se convierte en una subsecretaría más de finanzas. Hoy día hay dos reformas que nos han ayudado a recuperar parcialmente el Banco Central. La una, la eliminación de ese malhadado proyecto de buscar a través del instrumento mal llamado de dinero electrónico la posibilidad de crear una moneda alterna al dólar, dándole al Banco Central la potestad de emitir algo que no puede hacerlo. Y segundo, la prohibición de que pueda nuevamente el Banco Central abrir sus ventanillas para financiar cualquier tipo de transacción con el gobierno central o cualquier otra institución pública. Esas normas han ayudado en los últimos 3 años para que el Banco Central deje de ser lo que fue en los 10 años anteriores, un simple instrumento de apoyo a la política fiscal. Pero queda todo el resto de la normativa que es, yo diría, exuberante en cuanto a la constitución y una cadena de disposiciones y que hay que derogarlas. Hubo el intento de hacerlo en el mes de octubre. Lamentablemente pasó lo que pasó en el Ecuador. El vandalismo llevó a desechar todos los proyectos que estaban en marcha, entre otros el monetario. Sin embargo, creo que hay que hacer una crítica sobre el proyecto que trajeron en aquella época. Era un proyecto igualmente ampuloso, tenía una cantidad enorme de disposiciones inservibles, había sido hecho con técnicos del Fondo Monetario Internacional,
con poca, yo diría, con poco conocimiento de la realidad ecuatoriana. Hay que volver sobre ello indiscutiblemente. Sobre el sistema financiero y la necesidad de vincular a la política monetaria y el desarrollo financiero. Indiscutiblemente que es necesario tener una mejor normativa de carácter monetario para que se sienta más cómodo el sistema financiero y tenga las reglas más claras. Sin embargo, el problema fundamental para la existencia de un sistema financiero que no ha logrado profundizar como lo han hecho en otros países es la ausencia de una política económica estable, la ausencia de una política económica equilibrada, una política económica que respete los derechos contractuales con los que se inician los proyectos privados y no se le esté sometiendo permanentemente a cambios de carácter tributario, modificando tasas o haciendo o trayendo determinado tipo de decisiones que desfiguran el ambiente con el que se quiere trabajar. La banca en ese sentido ha tenido que enfrentar una gran cantidad de amenazas por un conjunto de decisiones tomadas especialmente en el gobierno anterior, desde la fijación de los precios de todos los servicios. Hoy día prácticamente no hay servicio bancario que no esté fijado, empezando por las propias tasas de interés. Y para el desarrollo de un mercado se ve que a la vez que haya competencia, haya libertad de fijación de precios. Por otro lado, tiene que haber también los derechos hacia los inversionistas. Hoy están muy cercenados los derechos cuando uno desea ser un inversionista del sistema financiero, pues es un paria para las demás actividades. Algo parecido que pasa también con los medios de comunicación, que tienen un maltrato por parte de la legislación ecuatoriana sobre su legítimo interés de tener otro tipo de actividades, sabiendo, como deben saber cada uno de ellos, que si hay un conflicto de intereses deben ser lo suficientemente éticos como para poder separarlos. Entonces, en ese sentido, yo diría que tenemos mucho por hacer. La gente tiene una preferencia por liquidez notable en el Ecuador. Es producto de la inseguridad. Sin embargo, creo que ese indicador de especies monetarias en circulación está mal calculado. No es una cifra producto de una revelación real de datos, sino de una estimación modelada a través de un conjunto de ecuaciones que simulan lo que podría ser ese indicador. De cualquier manera, en el lapso de los últimos 12 años, el Banco Central ha tenido que importar gran cantidad de dólares para poder atender una demanda inusualmente distinta de la que era la tradicional en el Ecuador por la preferencia por liquidez. Y eso empezó cuando se introdujo este también malhadado impuesto, el impuesto a la salida de divisas. Y cuando empezó con 0,5% y terminó en el 5%, como se le conoce en el momento actual. Entonces, hay mucho por hacer en el campo de la economía que colabore para que tengamos un sistema financiero mucho más profundizado y además que tengamos un mercado de capitales. Nosotros en el Ecuador le hemos puesto realmente en un sitio muy escondido al desarrollo del mercado de capitales. Todo lo que son las bolsas de valores del Ecuador está maltratado también. El Ecuador es de los países más chiquitos en el mercado de capitales, no por su tamaño, sino por el propio desarrollo que tiene. Y cuando uno tiene buen mercado de capitales, tiene también un sistema financiero más competitivo porque está obligado a ofrecer servicios que son mucho más eficientes. Correcto, 7 de la mañana, 52 minutos. Economista Pachano, esta ley de las finanzas públicas que ha sido reformada y que está en el escritorio del presidente de la República para su veto, ¿ayuda o no al Banco Central a lograr pues
el sitio que le corresponde en cuanto a las funciones que tiene el Banco Central. Sí, sí lo ayuda. Lo ayuda desde el punto de vista de que le obliga a toda la estructura pública ecuatoriana a que tenga una conducta más ordenada, a que se someta a una normativa que le lleve a tener finanzas públicas saneadas, a que no puedan tomar decisiones que desvirtúen el balance básico entre la capacidad de generación de recursos y los gastos que tienen, hacer que los gastos estén mejor programados y tengan un horizonte coordinado en toda la colectividad. Sin embargo, de lo que yo le digo, yo creo que la ley sí, en mi criterio, sí ameritaría un veto para hacerla inclusive mucho más estricta. El tamaño del Estado ecuatoriano ha llegado a un punto en que agotó la capacidad de contribución de las empresas privadas, le puso al Ecuador en condiciones absolutamente no viables, no se puede sostener, y hay que recuperar un Estado de un tamaño y de una eficiencia que la perdimos porque a la final se le estaba construyendo en los primeros años de este siglo. Entonces, en ese sentido, la normativa todavía tiene que ser mucho más estricta. No debe permitirse déficits fiscales. El Ecuador tiene que abandonar la idea de que el déficit fiscal es un elemento generador de crecimiento, y más bien impulsar de que la inversión privada, la iniciativa privada, es el motor natural del crecimiento de las economías, y buscar más bien que recursos que provienen de la explotación del patrimonio nacional, como son petróleo y minería, se destinen a fondos para circunstancias extraordinarias. Prohibir el uso del petróleo y de la minería para gastos corrientes, e impulsar todo tipo de actividad que nos genere divisas. Ahí hay que volver otra vez a insistir en que las actividades vinculadas con la exportación, con el turismo, que es generador de divisas, estén en la mirada principal del desarrollo nacional. Economista Pachano, 7 de la mañana, 55 minutos. Antes de esta crisis sanitaria, ya los analistas económicos fijaban metas de crecimiento de 0, de menos 0,5 en cuanto al crecimiento económico del Ecuador para el año 2020. Luego de esta crisis sanitaria, el mismo Banco Mundial, como usted sabe, las expectativas de crecimiento del Ecuador y de México es menos 6%. Otros analistas dicen que Ecuador crecerá negativamente entre 7 y 8%. Lo cierto es que vamos a crecer negativamente. El gobierno ha logrado de los multilaterales más o menos 2.000, 2.100 millones de dólares. Está anunciando un acuerdo con China, pero se habla que probablemente el Ecuador tendría un ingreso de 5.000 millones de dólares. Pero el hueco es muy grande, economista. El mismo gobierno dice que es 12.000 millones. Otros analistas dicen que es 14.000. Pero en todo caso, entre 12 y 5 hay 7. 7 negativos, 7.000. ¿Alcanza para reactivar esta economía que está deprimida, especialmente su demanda agregada, economista Pachano, los 1.150 millones que está anunciando el gobierno para reactivar el aparato productivo? Usted, economista.
No, no alcanza, indiscutiblemente es un monto insuficiente, creo. Debería ser más alto. Se pensaba que con las contribuciones solidarias se podrían alcanzar cifras superiores. Lamentablemente, la Asamblea no dio paso a esas contribuciones solidarias. Hubo mucha crítica sosteniendo que era volver a entregarle recursos a un Estado dispendioso, como ya ocurrió en el año 2016 con el terremoto de la costa ecuatoriana. Y hay alguna diferencia porque en esta oportunidad los recursos estaban destinados a un fideicomiso separado del presupuesto para ayudar a la gente pobre y a las empresas medianas y pequeñas. De tal manera que el monto de 1.150 millones es un aliciente indiscutible, es un apoyo que el gobierno consigue de los multilaterales en buena hora y está dedicado a las empresas medianas y pequeñas, que son las que más necesitan y son las más numerosas. Son más de 800,000 empresas en el Ecuador de esas características, muchas familiares, muchas con menos de 10 trabajadores, pero que distribuyen enormemente el ingreso de la colectividad. Lo que hay es que seguir presionando para que el gobierno consiga más recursos. Nosotros hemos considerado en un estudio que se hizo de que la cantidad mínima deberían ser unos 2.400 millones para este propósito, y si podemos conseguir más en buena hora para seguir incorporando otro tipo de actividad. Dicho lo que lo acabo de mencionar, no nos hagamos ilusión en el año 2020. Este es un año de recesión. Aquí no hay posibilidad alguna de reactivación. Es un año en donde tenemos que salvar lo más que podamos de lo que disponemos, es decir, hacer un esfuerzo enorme para minimizar los daños que vienen en empleo y para minimizar los daños que vienen en producción y cierre de empresa. De tal manera que el gran objetivo es hacer que ese número de -6, -7, -8 se quede por esos rangos y no llegue a -10, -12, que también es posible que se lo alcance. De tal manera que el aspecto general es de pérdida de bienestar en el año 2020. Lo que esperamos es que en el 2021 tengamos un horizonte menos nublado, en donde empecemos a ver nuevamente cifras positivas. Ahora, crecer al 1, crecer al 1,5 tampoco nos satisface. Nosotros tenemos que ponernos un marco mínimo de crecer sobre el 4% para recuperar todo el tiempo perdido y para tener la suficiente fuerza económica que haga que el apoyo de un Estado que gasta menos y que tiene que seguir gastando menos, porque el ahorro o la reducción de gasto de 4.000 millones ofrecida por el gobierno este año es insuficiente, como usted mismo lo dijo. Va en la dirección correcta, creo que hay un esfuerzo por eso. Pero eso primero tiene que ser permanente y segundo tiene todavía que impulsarse más, porque todavía el tamaño del Estado sigue siendo desproporcionado para el país. Entonces, en ese plano, a Cleves, el objetivo del 2020 es mitigar el daño. El objetivo del 2021 tiene que ser recuperar el crecimiento.